Lo primero, buenas tardes. Lo segundo, abstracción en Python. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy. Si recordáis, en vídeos anteriores hemos visto ya otros pilares de la programación orientada a objetos, como bien la herencia, la encapsulación y el polimorfismo. Pues bien, el que nos queda es la abstracción y hoy lo que vamos a hacer es ver en 2 minutos muy rápido un poquillo de teoría y luego haremos un ejemplo programando que yo creo que va a ser bastante interesante. Por tanto, si me permitís, empiezo ya a explicar un poco la teoría, que a pesar de que el nombre es así un poco raro, un poco curioso, que no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros, realmente no tiene mucho misterio y yo creo que es sencillo de entender. Pues bien, la abstracción no es más que un mecanismo que nos permite crear clases abstractas. Y tú me dirás, ¿qué narices es una clase abstracta? Muy fácil, pues son clases que nunca vamos a instanciar directamente. Es decir, si yo tengo una clase abstracta que se llame herramienta, yo nunca voy a crear un objeto de la clase de herramienta, lo cual nos lleva a preguntarnos, si yo tengo una clase que nunca puedo instanciar, ¿para qué quiero esa clase? Pues muy bien, queremos esas clases para utilizarlas de estructura principal, de base, para otras subclases que van a heredar de esta clase abstracta. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la clase de herramienta. Una herramienta es un concepto muy genérico. Yo puedo tener un martillo, un destornillador, unos alicates. Por tanto, yo lo que puedo hacer es crearme mi clase padre, mi clase general, que sea herramienta y hacerla abstracta. Y luego crear otras subclases normales, como las que ya hemos visto, que sean la subclase destornillador, la subclase martillo o la subclase alicates. Todas estas subclases van a heredar de la clase abstracta herramienta y nosotros cuando queramos crear un objeto, pues crearemos un martillo, crearemos un destornillador o lo que sea, pero nunca crearemos una herramienta como tal porque no tiene mucho sentido. Si yo tengo una herramienta pero no sé cuál es, pues no sé cómo utilizarla. No tiene sentido crear un objeto de la clase herramienta. Lo que sí que tiene sentido es agrupar características comunes que van a tener muchas subclases en una superclase abstracta. De esta forma nos ahorramos mucho código y tener que reescribir muchos métodos, etcétera. Pues bien, eso es la característica más interesante de las clases abstractas. Luego otra cosa que necesitamos saber es que las clases abstractas, como mínimo, tienen que tener un método abstracto. Eso nos lleva a preguntarnos qué es un método abstracto. Y realmente no tiene mucho misterio. Un método abstracto simplemente es un método que obligatoriamente vamos a tener que sobreescribir en las clases que hereden de nuestra clase abstracta. Es decir, si en la clase esta que os comentaba, la clase herramienta, tengo un método abstracto que se llame utilizar herramienta, dentro de todas mis subclases voy a tener que redefinir, sobreescribir este método de utilizar herramienta. ¿De acuerdo? Pues ya estaría, esa es toda la teoría que os quería comentar y ahora vamos a hacer un ejemplo donde yo creo que se verá todo mucho más claro. Os he puesto ya aquí una línea porque os la quiero explicar muy rápidamente, porque es algo que todavía no hemos visto en este curso. Lo veremos en un vídeo específico más adelante, pero os doy así 4 puntos principales para que sepáis un poco de qué va el tema y no os perdáis mucho, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es importar una clase, que es la clase ABC, y importar un método que se llama AbstractMethod del módulo ABC, ¿vale? Esto nos permite utilizar clases que están en un archivo distinto al que estamos ejecutando ahora mismo, ¿vale? Yo estoy utilizando el archivo 16-po-abstracción.py y como veis yo aquí no tengo ninguna clase que se llame ABC. Pues al utilizar un import voy a poder utilizar esta clase que se llama ABC, que ahora os digo para qué la vamos a utilizar, desde este fichero, ¿de acuerdo? Y lo mismo con este método, que en realidad no es un método, es un decorador, que todavía tampoco os lo he explicado, pero ahora enseguida os lo explicaré qué es, ¿vale? Pues bien, empezamos con nuestro ejemplo. En este ejemplo lo que yo quiero es crear una clase abstracta que va a ser la clase personaje y de esta clase van a heredar tanto la clase mago como la clase guerrero. Y con estas clases pues os voy a explicar un poquillo todo el tema de métodos abstractos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, etcétera. Por tanto, nos creamos nuestra clase personaje. Esto, como siempre, de momento no cambia nada. Y lo que tiene que hacer esta clase personaje es heredar de esta clase que hemos importado, que es la clase ABC. Podéis leer aquí la descripción que os pone, que es una clase que nos permite
hacer otra clase abstracta. Por tanto, yo cuando hago que personaje herede de ABC, directamente estoy haciendo que mi clase de personaje sea abstracta, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues ahora, personaje, vamos a definir nuestro método init, ¿no? Como siempre, esto ya nos lo sabemos, lo tenemos un poco controlado. Definimos el método init y lo que le vamos a pasar es un nombre, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí vamos a hacer que self.nombre sea igual al nombre que nos pasen como argumento. ¿Y qué más puede tener un personaje? Pues un personaje puede tener un nivel, que cuando lo creamos empieza en el nivel 0 o en el nivel 1, como prefiráis. Depende de si utilizáis Python o MATLAB. Esto es una broma, si alguien la pilla, bueno. Y luego tenemos el inventario, ¿vale? Y el inventario pues va a ser una lista de objetos. De momento la dejamos vacía porque acabamos de crear el personaje y pues todavía no tiene nada. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es aquí arriba utilizar el decorador Abstract Method. Ahora os explico qué es Abstract Method y qué es un decorador, ¿vale? Por tanto, ponemos una arroba y a continuación Abstract Method. Perdonad que he puesto las mayúsculas. Muy bien. Que también lo hemos importado del módulo ABC. Un módulo es algo así como un conjunto de ficheros que agrupan ciertas clases y métodos, ¿vale? Ya lo veremos en un vídeo específico, pero solo para que tengáis un poco la idea de qué es. Vale, entonces aquí hemos puesto el decorador Abstract Method. Lo que hace un decorador es, de alguna forma, envolver y modificar el comportamiento de la función que está decorando, por así decirlo. Cuando yo, justo arriba del método init, de la definición del método init, utilizo el decorador Abstract Method, lo que estoy haciendo es convertir mi método en un método abstracto, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace el decorador Abstract Method. Y si recordáis, como os he explicado al principio, al hacerlo abstracto, lo voy a tener que redefinir en las clases que hereden de personaje, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué queremos hacer el método init abstracto? Pues por lo que os he dicho al principio de no instanciar directamente la clase personaje. Yo, al hacer este método abstracto, no voy a poder hacer, por ejemplo, lo siguiente. Personaje. Uepa. Si yo aquí le paso un nombre, por ejemplo, Kike, y lo ejecuto, me dará un error. ¿Vale? Vemos aquí el error que nos dice no podemos instanciar la clase abstracta personaje porque tiene el método init es abstracto, ¿de acuerdo? Esto es para lo que nos sirve, porque a nosotros no nos interesa crear personajes, nos interesa crear bien guerreros o bien magos, que ahora haremos sus clases en un segundillo. Vale, pues ya sabemos cómo crear un método abstracto. Ahora hemos creado el método init, lo hemos hecho abstracto. Perfecto. De esta forma nos evitamos que se instancie directamente la clase personaje. Vamos a seguir. Vamos a hacer otro método abstracto que va a ser el método atacar. Volvemos a utilizar nuestro decorador Abstract Method y aquí debajo definimos el método que va a ser atacar. Muy bien. Y atacar necesita que le pasemos self, obviamente, y también necesita un objetivo, que es el objetivo al cual pues le vamos a dar así, ¡pum!, una torta. Muy bien, pues vamos a poner 2 puntos y aquí lo que vamos a poner es pass. ¿Por qué hacemos esto? Pues bien, porque yo el método atacar lo voy a redefinir de forma distinta en la clase mago y en la clase guerrero. ¿Por qué? Pues porque un guerrero te ataca pegándote así un espadazo y un mago pues igual hace un conjuro. Por tanto, no tiene sentido que yo defina aquí el método porque las subclases no van a no lo van a compartir, lo van a implementar de forma completamente distinta. No obstante, yo al hacer un método abstracto y dejarlo vacío, estoy forzando a que cuando creemos las subclases se tenga que escribir sí o sí el método atacar, se tenga que sobreescribir, perdón. De esta forma me aseguro que lo voy a diseñar correctamente y que todas las subclases que quieran heredar de personaje van a tener que tener, el método atacar, ¿de acuerdo? Muy bien. No obstante, como hemos visto aquí arriba, un método abstracto no tiene por qué estar vacío, es decir, no tiene por qué tener únicamente pass. Yo puedo poner código dentro de él. Por ejemplo, si yo quiero saber el estado de mi personaje, pues ya puede ser el nivel y el nombre del personaje, me voy a definir aquí otro método abstracto
que se llame getStatus. Y simplemente le vamos a pasar aquí el self, como siempre, y lo que vamos a hacer es un print del estado del personaje. Pues por ejemplo vamos a poner su nombre, utilizamos aquí un format string, self.nombre, y también vamos a poner su nivel. Así pues para saber un poco cómo se encuentra el personaje, si tiene un nivel alto o bajo, cómo se llama, etcétera. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre el método atacar y el método getStatus? Pues bien, que el método atacar, cada subclase lo implementará de una forma distinta, por tanto yo no tengo por qué molestarme en definirlo aquí en la superclase abstracta, pues sería perder el tiempo porque luego lo voy a sobreescribir completamente. No obstante, el método getStatus, el nombre y el nivel lo van a tener todas las subclases, seas mago, seas guerrero o seas lo que te apetezca. Estos son atributos comunes, por tanto sí que me sirve definirlo en la superclase. Y además, ahora en unos minutos lo veremos, que este método, además de no únicamente puedo sobreescribirlo, sino que puedo extenderlo. Es decir, coger el código que está haciendo aquí y añadir nuevo código. Eso en las subclases, ¿vale? Ahora enseguida lo veremos con un ejemplo. Dejadme que termine los métodos de esta superclase personaje. Muy bien, pues un personaje también otra cosa que tiene que tener es subir de nivel. En este caso, subir de nivel no lo voy a hacer abstracto. ¿Por qué no lo voy a hacer abstracto? Porque no lo quiero modificar, no lo quiero extender, no quiero añadir nuevo código a esta función, porque es muy sencilla. Simplemente lo que tengo que hacer es poner que el nivel se incrementa en 1, ¿vale? Y ya está, no tiene más misterio. Seas mago, seas guerrero, seas lo que sea, tu nivel va a subir así y no hay que hacer nada más. Por tanto, no hace falta que lo haga abstracto y no hace falta que lo sobreescriba ni lo extienda de ninguna forma en ninguna de las subclases. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el método que quiero hacer ahora, que se llame verInventario. Este método simplemente nos va a informar de los objetos que tenga cada personaje. Esto, pues también, como es un método general que no se tiene que modificar de ninguna forma, que nos va a servir para cada subclase, simplemente lo defino aquí como un método, sin ser abstracto ni nada, y me quedo tan ancho. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos decir print, hacemos un format string, perdón, y ponemos inventario de self.nombre, y a continuación iteramos sobre los objetos que estén en nuestro inventario. Pues for objeto in self.inventario, vamos a hacer un print del objeto directamente. Estos objetos, para simplificar, simplemente van a ser strings, van a ser cadenas de caracteres y ya está. Por tanto, podemos hacer un print aquí directamente sin ningún problema. Muy bien, pues con esto ya tenemos nuestra clase personaje. Como os comentaba, de esta clase van a heredar tanto la clase guerrero como la clase mago. Vamos a empezar por la clase mago, por ejemplo. Class mago, y para heredar de la clase personaje, ya sabéis que entre paréntesis, pues pongo el nombre de la clase y de esta forma ya hemos heredado. Perfecto. Continuamos. Lo que quiero hacer primero es el método constructor. Damos el tab para autocompletar y ya automáticamente nos pide el parámetro nombre y llamamos al constructor de la clase padre. Y vamos a añadir aquí unas cuantas cosas. Por ejemplo, la vida, que vamos a poner que tenga 100 de HP. De hecho, la vida tiene más sentido, perdón, ahora que lo veo, tiene más sentido que la pongamos en la clase personaje, ¿no? Porque todos los personajes van a tener vida. Pues podemos poner 100. Y aquí, por ejemplo, pues podemos poner 120, por ejemplo, yo qué sé. Pero bueno, aparte de la vida, lo que sí que va a tener un mago únicamente, o sea, lo que va a tener un personaje, si es de la clase mago, es el atributo inteligencia. Y de inteligencia pues le podemos poner, yo qué sé, 95, por decir algo. Y además su inventario lo podemos rellenar, pues por ejemplo, con una poción de mana y un grimorio. Un grimorio, para los que no seáis unos fricazos como yo, es un libro de conjuros. Y además, este personaje, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que sobreescribir todos los métodos abstractos, ¿de acuerdo? Porque por eso los hemos declarado abstractos. Vamos a empezar por uno facilito, que es el método getStatus.
lo tenemos que definir con el mismo nombre. Uy, perdón, que os he hecho aquí un poco de spoiler. Hacemos getStatus, self, y lo que vamos a hacer aquí es poner print. Vamos a poner nuestro nombre, por ejemplo, y vamos a poner que es de la clase mago. Y además, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo aquí es extender el método getStatus que hemos definido aquí arriba, ¿vale? Por tanto, yo una cosa que puedo hacer es, mediante super, es decir, llamando a la clase padre, llamo a getStatus, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí voy a hacer este print, porque soy de la clase mago, por tanto digo que soy de la clase mago, pero además también voy a ejecutar este código que me he definido aquí, y voy a decir mi nombre y mi nivel, ¿de acuerdo? De esta forma estamos como extendiendo el método abstracto. Por tanto, no lo sobreescribimos completamente. Es decir, no eliminamos este código de aquí y lo reemplazamos con este de aquí, sino que ejecutaremos este código de aquí y después, mediante la instrucción super getStatus, ejecutaremos también el método el código que hemos definido en el getStatus de la clase personaje, ¿de acuerdo? De esta forma estamos extendiendo el método getStatus. Perfecto. Pues ahora tenemos que definir el método atacar, que aquí lo hemos dejado completamente vacío, porque no tenía sentido hacer un método genérico, porque cada clase lo va a implementar de su forma. ¿Cómo puede atacar un mago? Pues muy sencillo. Vamos a definir aquí atacar. Perdón, otra vez, que el autocompletar a veces me la juega un poco. Y el método atacar, pues obviamente tenemos que utilizar los mismos atributos que hemos definido en la clase padre. Por tanto, el objetivo tiene que estar aquí presente. Yo lo que voy a hacer es que si ataco a un objetivo, ¿qué pasa? Pues que ese objetivo, su vida se va a ver menguada. La vamos a restar y le vamos a restar una cantidad proporcional a la inteligencia que tenga el mago. Por ejemplo, un 60% de su inteligencia. Por tanto, aquí al mago, al pobre que pille, le restará un 60% de su inteligencia, que en este caso la hemos definido como 95, ¿vale? Y aquí vamos a poner un print y vamos a poner que la vida actual del objetivo es objetivo.vida, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ahora ya, si no me equivoco, los métodos que hemos definido como abstractos ya los hemos sobrescrito, por tanto nuestra clase mago ya está lista. No hay ningún problema en definir nuevos métodos que no hayamos definido aquí como abstractos, ¿vale? O sea, si nosotros aquí queremos hacer un método que se llame saludar, sí, simplemente como ejemplo, este método no tiene mucho sentido. Podemos hacer aquí un print de hola, ¿qué tal? Soy un mago, ¿vale? Y esto es un método nuevo que en la clase de padre, en la clase de personaje, no hemos definido como abstracto ni nada, simplemente estamos añadiendo un método a la clase sin ningún problema, ¿vale? Lo digo por si alguien se queda con la duda de si solo se pueden redefinir los métodos abstractos o se pueden añadir nuevos, pues sí, se pueden añadir nuevos sin ningún problema, como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Muy bien. Pues ahora ya tenemos nuestra clase mago. Ahora lo que vamos a hacer es la clase guerrero, que vais a ver que es un poquito similar a esto, pero tiene sus diferencias, por supuesto. Si no, pues no tendría sentido hacer clases distintas. La clase guerrero también tiene que heredar de personaje. Y el método init, pues vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Vamos a llamar al método init de la clase padre, le pasamos el nombre. Vamos a definir aquí la vida del guerrero. Los guerreros comúnmente tienen más vida, pues vamos a poner 200, por ejemplo. Y los guerreros de inteligencia pues no tienen mucha, lo que sí que tienen es fuerza. Por tanto, de fuerza le vamos a poner 75. Y además, en el inventario, como no utilizan conjuros, pues no tiene sentido que utilicen pociones de maná. Por tanto, le vamos a poner una poción de vida. Le vamos a poner también un escudo. Y finalmente también va a tener una espada, ¿vale? Perfecto. Pues ya tenemos el método init de nuestra clase guerrero. Ahora lo que tenemos que hacer es redefinir, sobreescribir o extender los métodos abstractos de la clase padre personaje. Que son los que hemos definido aquí, que es getStatus y atacar. Pues getStatus, en este caso, lo que va a hacer es decir,
eh, self.nombre es de la clase guerrero. Y luego aquí debajo vamos a llamar a super para llamar al método getStatus de nuestra clase padre. Muy bien. Me acabo de fijar que el nombre ya lo decimos aquí arriba, por tanto vamos a dejar simplemente aquí lo de clase mago y clase guerrero, ¿no? Pues tampoco, tú cuando te presentas no dices tu nombre dos veces, ¿no? Quedarías un poco como, la gente pensaría, a este igual le falta un verano. Por tanto, simplemente vamos a poner primero a qué clase perteneces y luego cuando desde super llamemos al método getStatus de la clase padre, ya dirán el nombre y el nivel. Perfecto. Pues ya tenemos el método getStatus, vamos a hacer el método atacar. Y también tiene que tener un objetivo, y en este caso a la vida del objetivo lo que vamos a hacer es restarle el 80% de la fuerza del guerrero. Por tanto ponemos self.fuerza por 0.8, ¿vale? Y ya lo tenemos. Y esto aquí pues vamos a hacer un print, también informando de la vida con la que se ha quedado el objetivo. El objetivo se ha quedado con objetivo.vida puntos de vida. ¿Vale? Muy bien, pues ahora si no me equivoco no nos falta nada, ya tenemos nuestra clase de personaje, que es la clase padre, las dos subclases que son la clase mago y la clase guerrero, ambas heredan de personaje y ambas implementan o sea, sobrescriben los métodos getStatus y el método atacar. Cada una el método getStatus, como veis, lo estamos extendiendo, es decir, estamos añadiendo nuevo código a este código que tienen en común. Es decir, este código se va a ejecutar tanto en el getStatus de la clase mago como en el getStatus de la clase guerrero, gracias al super getStatus. Y además lo vamos a extender pues con este print de clase guerrero y en el caso del mago pues con el print de clase mago. Luego el método atacar lo estamos sobrescribiendo por completo. En caso de ser un mago, pues el daño es proporcional a la inteligencia. En caso de ser un guerrero, el daño es proporcional a la fuerza. Muy bien, pues ahora vamos a hacer así como que se den un par de tortas para ver un poco cómo funcionaría esto. Vamos a crearnos un guerrero. Por tanto, utilizamos el constructor de guerrero. Le tenemos que pasar un nombre. Yo le voy a llamar Kaladin. A ver si alguien sabe quién es Kaladin, ¿eh? Por favor, espero que alguien lo sepa, que si no, madre mía, qué poca cultura, gente. Y un mago que lo vamos a llamar Yuno. Es posible que ahora, después de estos nombres, empecéis a sospechar que soy un poco... No voy a decir la palabra, da igual. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues primero vamos a imprimir el estado del guerrero y luego vamos a llamar al estado del mago. Luego vamos a mostrar, por ejemplo, los inventarios que tienen cada uno. Ver inventario, ¿no? Le hemos llamado. Y también vamos a ver el inventario de nuestro guerrero. Pues para ver que son diferentes y tal. Y finalmente, pues lo que vamos a hacer es que se hagan así, pim pam, que el mago ataque al guerrero. Le tenemos que pasar un objetivo, por tanto, le pasamos aquí al guerrero. Y luego haremos que el guerrero ataque al mago. Por tanto, como objetivo le pasamos a nuestro objeto mago. Muy bien, vamos a ejecutar todo esto para ver un poco de qué va el tema. Y he hecho un error. A ver que me diga la línea 65. Línea 65. Vale, pues aquí me he dejado poner objetivo.vida, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo tenía bien puesto, pero en el otro se me ha olvidado poner el punto vida. Limpio la consola, volvemos a ejecutar y esta vez pues ha funcionado como esperábamos, ¿no? Vamos a verlo un poquito. Aquí creamos nuestros personajes, no tiene mucho misterio. Luego vemos el estado del guerrero, que nos dice clase guerrero, su nombre es Kaladin y su nivel es 0. Luego vemos el estado del mago, que nos dice que es de la clase mago. El nombre es Juno y su nivel es 0. ¿No? Fijaos aquí que en el método
Pues esta parte la tienen en común, que es la de decir el nombre y el nivel, tanto en la clase mago como en la clase guerrero, pero como hemos extendido el método abstracto de forma distinta en cada una de las subclases, pues primero nos dice que uno es de la clase guerrero, por lo que hemos definido aquí, y luego el otro nos dice que es de la clase mago, por lo que hemos definido en el método getStatus de la clase mago. Muy bien. Luego vemos el inventario, que es un método que hemos definido en la clase padre, por tanto es un método común, por tanto funciona igual en ambas subclases. Vemos el inventario de Juno, que nos dice que tiene una poción de maná y un grimorio, y luego vemos el inventario de Kaladin, que tiene una poción de vida, un escudo y una espada, que lo hemos definido aquí en los constructores de cada clase, ¿vale? Y luego hacemos que el mago Kaladin ataque al guerrero. El mago es Juno. Pues hacemos que Juno ataque a Kaladin. Nos dice que la vida actual es 143. A ver, la vida inicial del guerrero, ¿qué era? La vida inicial del guerrero eran 200, por tanto, al pegarle así un tortazo o un bofetón le tira una bola de fuego y su vida baja a 143. Y luego cuando el guerrero ataca al mago, su vida inicial era 120 y se queda a 60 de vida. Pues muy bien, esto ha sido la abstracción, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido mucho. Y pues nada, que vaya genial, nos vemos en siguientes vídeos.